Bienvenidos a un nuevo video sobre las derivadas de los métodos numéricos. Hoy tenemos un tema interesante, como siempre. Mi nombre es Joel Antonio Rosa, esa es mi matrícula y pertenezco a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Santo Domingo. Y vamos a empezar de una vez. Hablemos un poco sobre la manipulación aritmética de números en la computadora. Bueno, todos nosotros sabemos que entre el usuario y la computadora hay diversos lenguajes. El usuario escribe lo que quiere, pero la computadora lo interpreta de otra forma. Y esa forma, lo cual la interpreta la computadora, todos la conocemos como sistema decimal. Ya muchos conocemos esa parte. Bueno, las operaciones aritméticas más comunes, nosotros también la conocemos. Entre ellas está la suma, que está representada por el símbolo de más, la resta, representado por el signo de menos, la multiplicación por la X, y también la división. Esas son las operaciones aritméticas más comunes. Bueno, hablando ya sobre cálculos grandes, ciertos métodos requieren un número extraordinariamente grande para manipulaciones aritméticas y así llegar a los resultados. Dicho cálculo muy a menudo son interdependientes, lo que quiere decir que son cálculos independientes de los resultados previos. Suma de métodos grandes. Bueno, si tenemos un número pequeño, como por ejemplo aquí, que tenemos un número pequeño, y tenemos otro número grande, y utilizamos una computadora hipotética con 4 dígitos y un exponente de un dígito. Para resolver eso, básicamente tenemos que unirlo todo y nos va a dar este resultado al unir el número pequeño con el número grande, y tendremos un resultado como este que vemos aquí al lado. Ahí, ese sería el resultado de esa operación, sumando números grandes y uno pequeño. Bueno, cuando hablamos ya de cancelación por resta, se refiere al redondeo cuando se restan dos números o puntos flotantes que son prácticamente casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de ecuaciones o parábolas utilizando la fórmula cuadrada. Seguimos. Productos internos. Bueno, de las secciones anteriores debe de quedar claro una cosa, y es que algunas series infinitas son particularmente propensas a dar errores por redondeo. Y bueno, en consecuencia a esto, a menudo es deseable calcular tales sumas como precisión extendida. Eso sería ya en el término de productos internos. Y también tenemos los errores de truncamiento. Cuando hablamos de errores de truncamiento, podemos mencionar un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 1 de nuestro libro, aproximamos la derivada de la velocidad de caída de un paracaídas mediante una ecuación en diferencia finita. Eso sería en la ecuación 1.11. Y ahí tenemos un ejemplo claro. Seguimos. La serie Taylor, miren algo. Cuando hablamos de la serie Taylor, estamos hablando de un gran valor en el estudio de los métodos numéricos. ¿Por qué? Porque la serie Taylor proporciona un método para predecir el valor de una función en un punto determinado del valor de la función y de sus derivados. La aproximación de orden cero. Es llamada también la aproximación de orden nulo, que esta indica que el valor de, por ejemplo, C en este caso, en el nuevo punto es el mismo que su valor anterior. El teorema del valor medio para integrales. Bueno, cuando hablamos de esto, vamos a poner un ejemplo aquí. La función C, en este caso, es continua e integrable, lo que puede contener también a y x.
entonces existe un punto medio entre A y X, lo que significaría que la función promedio de este valor sería C y el punto medio entre A y X. El residuo de la expansión de la teoría de cuando hablamos de la serie de Taylor. Bueno, hay que demostrar que al utilizar la serie de Taylor en la estimación de errores numéricos, se debe explicar un argumento que está en la ecuación 4.8 de nuestro libro, que también habla sobre un desarrollo matemático que se presenta en otro, en otra ecuación que se encuentra también en la sesión 4.1. Diferencia finita dividida. Es muy conocida como la primera diferencia hacia adelante, o sea, A y H. Se le llama así por el tamaño del paso o incremento. La longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Ya sabemos esa parte ahí. Estabilidad y condición. Cuando hablamos de estabilidad y condición, hablamos de un problema matemático relacionado que relaciona su sensibilidad con los cambios de los datos. Se dice mucho que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumentan considerablemente por el método numérico que se esté dando. Error numérico total. Existen errores numéricos total. Esto podemos identificarlo cuando la suma de los errores de truncamiento y de redondeo se dan en un caso particular. Básicamente, la única forma para minimizar los errores de redondeo es considerando un incremento al número de cifras significativas que tiene la computadora. También existen errores por equivocación. A todos no pasa que familiares, a todos, bueno, hay muchos casos familiares, claro. Los errores por negligencia o por equivocación en los primeros años de la computadora resultaron ser muy comunes. Estos resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a la falla de la propia computadora. Ya no sería el usuario, sino la computadora. También hay errores de formulación. Estos errores también se llaman errores de formulación o errores de modelo. Pueden atribuirse al sesgo. Ya en el video anterior hablamos sobre el sesgo, que aplica un modelo matemático incompleto. Bueno, hablando de los métodos para determinación de raíces sin emplear computadoras, antes de llegar aquí, antes de la llegada de la computadora, digitalmente se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuación algebraicas y trascendentes. Pero ya en este caso, las raíces se obtienen con métodos directos, como se hacen con la ecuación que está en el libro. Bueno, sobre las raíces de ecuación y la práctica ingeniera, aunque las raíces de ecuaciones aparezcan en el contexto de diversos problemas, esta frecuenta en el área de diseño de ingeniería. Ya nosotros hablaríamos de eso en otra ocasión. Aquí tenemos una tabla que nos habla sobre los principios fundamentales, sobre la variable de cada principio fundamental, la variable independiente sobre cada principio fundamental y los parámetros. Espero que le haya gustado y que le haya servido de mucha ayuda esta exposición.